Buenos días, bienvenidos a nuestro curso de diseño de planos eléctricos asistido en CAD. Bueno, aquí estamos en la cuarta etapa del curso, nuestro cuarto video, y vamos a comenzar trabajando con el grupo de comandos de anotación y los grupos de capas. ¿Ya? Antes de eso, vamos a conocer un poco el uso del mouse y cómo trabajar en nuestra pantalla modelo. Ya, como bien mencionamos, ya aprendimos a hacer un par de objetos y a recortar, modificar y dibujo. Perfecto. Entonces, ahora, con nuestro mouse tenemos varias opciones que podemos ir trabajando. La primera, nuestro botón izquierdo nos sirve para seleccionar objetos de a uno. También podemos seleccionar objetos por grupo. Perfecto. Ya. También para finalizar cualquiera de nuestros comandos tenemos que siempre presionar el botón derecho y seleccionar intro. Y además, si estamos sin ningún comando, al presionar nuestro botón derecho nos da una serie de opciones. Opciones que lo habíamos visto en el principio, nos da una calculadora rápida, nos permite mantener el último comando que realizamos. También nos entrega un listado de nuestros últimos comandos que hemos trabajado. Un portapapeles, un deshacer, un encuadre, un zoom. Con nuestra rueda del mouse, al girarla hacia arriba nos da un zoom de acercamiento, y al girarla hacia abajo nos da un zoom de alejamiento. Además, manteniendo la rueda presionada nos da un encuadre, quiere decir que podemos mover nuestra pantalla modelo para acercarnos al objeto en el cual deseamos trabajar. Por ejemplo, si tenemos este rectángulo en esta zona, podemos trabajar en esta y automáticamente nos podemos ir moviendo la pantalla hasta llegar al otro rectángulo. Seleccionamos, movemos la rueda, alejamos nuestra vista y ampliamos. Otra opción de hacer zoom y encuadre es a través de la paleta de opciones con el botón derecho. Presionamos el botón derecho, seleccionamos encuadre. Con esto nos va a quedar automáticamente nuestra manito para que podamos mover la pantalla. Esto lo hacemos solamente presionando el botón izquierdo del mouse. Para salir, presionamos el botón derecho, presionamos salir o presionamos zoom si queremos hacer zoom. Al estar el zoom habilitado, con nuestro botón izquierdo presionamos y movemos hacia arriba o hacia abajo. Esto nos va a permitir acercar o alejar nuestra pantalla. Para salir, presionamos el botón derecho, salir. Bueno, ahora comenzamos con los comandos de anotación y capas. Comando de anotación tenemos varias opciones, que son textos, cotas, directrices y tablas. Nosotros en nuestro curso vamos a trabajar con textos y con cotas. Para texto tenemos dos opciones. Tenemos texto de líneas múltiples y textos de una línea. Para trabajar con textos de líneas múltiples nos permite seleccionar un rango y escribir directamente en nuestra selección. Aquí podemos dar formato a nuestro texto exclusivamente dentro del rango de selección, como son dejar nuestras notas o los textos en viñetas y numeración. Puede ser con letras minúsculas o mayúsculas. Podemos dar centrado al texto
hacia la derecha o hacia la izquierda, o justificado. También nos permite modificar solamente una línea o una letra, cambiar nuestro texto, nuestro formato de texto, ampliarlo, negrita, subrayado. Los colores también los podemos cambiar y nos quedará de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos texto de líneas múltiples, seleccionamos el rango que deseamos escribir con botón izquierdo, seleccionamos nuestro primer punto, botón izquierdo, seleccionamos el segundo punto o la esquina opuesta y se nos abre la ventana. Aquí solamente comenzamos a escribir. Y comenzamos a dar nuestro formato. Podemos cambiar la altura del texto y, como les mencionaba, todas las opciones de texto dentro del espacio que seleccionamos. Nuevamente seleccionamos afuera del cuadro y queda automáticamente realizado nuestro texto de líneas múltiples. Por otra parte, tenemos el texto de una línea, el cual, para generarlo, seleccionamos el comando, con nuestro botón izquierdo seleccionamos el primer punto desde donde queremos comenzar y girando o moviendo el mouse hacia la línea horizontal nos va a dar la altura de escritura. Esto nos va a dar el rango automático. La diferencia, para salir presionamos la tecla Enter 2 veces. A diferencia del anterior, es que esto queda 1 a 1. Aquí solamente podemos mover desde un texto por una línea de texto a la vez, o todas juntas seleccionando todos los objetos, pero nos quedan los objetos separados. También podemos dar formatos, pero esto lo hacemos desde el otro grupo de anotación que lo vamos a ver ahora. En cambio, texto de líneas múltiples nos permite desplazar el grupo completo. ¿Cómo configuramos los textos? Nos vamos a anotación, seleccionamos estándar y aquí ya tenemos formatos predefinidos. Seleccionamos administrar estilos de textos, nos abrirá esta pantalla. Acá podemos o modificar el estándar o el anotativo, o podemos crear uno nuevo. Crearemos uno nuevo que se llamará electricidad. Presionamos aceptar y acá elegimos el tipo de letra. Vamos a elegir California. Acá nos va a dar una vista previa de cómo quedará nuestro texto. La queremos cursiva, negrita o normal. La vamos a dejar cursiva. Y le podemos generar una altura automática o dejarlo en 0, y esta puede ser con distintos tipos de tamaño, que lo podemos ir ajustando en el plano. Lo dejaremos en 0. Podemos aplicar y cerramos. Luego seleccionamos nuestro texto, anotación, y elegimos nuestro texto electricidad. Automáticamente nos cambia el formato de todo nuestro texto que trabajemos de una línea con el formato electricidad. A la vez puede también trabajar uno a uno y que cada uno de los textos trabaje de forma distinta. Por otra parte tenemos el comando agotar.
el comando acotar desde este punto nos va a tomar distintas referencias automáticas. Si presionamos el comando acotar con botón izquierdo, seleccionamos el primer punto, movemos el mouse, seleccionamos el segundo punto con botón izquierdo, luego seleccionamos la distancia donde queremos mostrar nuestra gota. Para salir presionamos botón derecho, intro. Si se percatan, aquí nos muestra un número muy pequeño en comparación al plano. Si esto lo achicáramos, lo vamos a dejar y vamos a hacer uno más pequeño. Presionamos acotar, botón izquierdo seleccionamos el primer punto, botón izquierdo el segundo punto, movemos el mouse para dar la distancia de la línea que queremos acotar y presionamos botón izquierdo. El comando aún está vigente, entonces seleccionamos el segundo punto y automáticamente nos va a ir indicando qué es lo que queremos. El sistema nos va a indicar qué es lo que queremos acotar y va a cambiar. En este caso va a ser una línea diagonal. Y continuamos siempre con el botón izquierdo. Para salir, botón derecho, enter. Con el comando de cotas lineal que aparece aquí al costado, tenemos una serie de cotas. Esta es más directa. Acá presionamos lineal y solamente nos va a indicar las cotas lineales, a diferencia del anterior, que solamente se va a hacer una cota una vez por cada comando. Entonces presionamos botón izquierdo, buscamos el segundo punto referencial, botón izquierdo, movemos el mouse para indicar dónde queremos mostrar, botón izquierdo, y queda listo nuestro comando. También podemos tomar las dimensiones de un radio o de un diámetro. Con acotar seleccionamos punto central y automáticamente el sistema sabe que está midiendo el radio de un círculo. O el diámetro, como deseemos. A su vez, con lineal acá no nos va a permitir, solamente nos va a dar la distancia del diámetro, pero no del radio. Para ello, seleccionamos y buscamos longitud del arco o radio. Y aquí nos da automáticamente radio, que es 116.8. Bueno, para configurar nuestras cotas y no se vean tan pequeñas, vamos a modificar o a crear una nueva cota. Al igual que en el texto, seleccionamos anotación, nos vamos a la cota y aquí nos va a mostrar una serie de cotas. Tenemos la estándar, anotativo, ISO 25. Si nosotros elegimos estándar, nos va a mostrar un número mucho más pequeño. Anotativo también. Entonces crearemos una nueva, seleccionamos y abajo presionamos donde dice administrador estilos de cota. Nos abrirá esta ventana y crearemos una nueva cota. Le pondremos electricidad, continuar. Esto nos abrirá esta nueva ventana donde seleccionaremos, daremos formato a nuestra cota, líneas por bloque, por capa. Podemos generarlo directamente con un color. Automáticamente nos va a ir indicando una vista previa. Intervalo de línea base. Después tenemos
línea de referencia, que son las laterales, que podemos dejarla en amarillo o en el mismo color. Las dejaremos en un color cian. Después tenemos símbolos y flechas. Acá el primero y el segundo se refiere a estas flechas, primera, segunda flecha y directrices. Vamos a dejar la misma flecha en oblicuo delgado. Luego en texto vamos a elegir el texto, lo podemos dejar estándar o podemos utilizar los textos que ya tenemos predefinidos dentro de la configuración anterior. Vamos a escoger electricidad, vamos a indicar una altura de texto mayor, vamos a dejarlo de 35 y vamos a dejar un estándar. Color del texto lo vamos a dejar verde o por capa. Posteriormente nos vamos a unidades principales. ¿En qué formato queremos trabajar nuestras cotas? En decimales. Tenemos científicas, pies, pulgadas, pero vamos a seguir trabajando en decimales para que nos mida en milímetros o en metros. La precisión 0.0. Esto es el número del metro más las 2 unidades de decimales. La separación va a ser en coma o en periodo. Vamos a dejarlo con coma. Luego tenemos un factor de escala. Como les mencionaba al principio, nosotros estamos trabajando en escala milimétrica, por ende nos va a mostrar milímetros. Si queremos mostrar metros, lo dejamos en 0.01. Presionamos aceptar, cerramos, luego seleccionamos la gota y la cambiamos a electricidad. Automáticamente nos muestra que se cambió de 383 milímetros a 3.83. ¿Ya? Entonces, vamos acá y acá me pasó un pequeño detalle. Modificamos y lo dejamos en 0.01 porque son 1000 milímetros. Y aquí nos dice que son 0.38 metros. Seleccionamos esta de acá, elegimos electricidad y nos dice que son 2,75 metros. Para poder continuar trabajando directamente con las cotas de electricidad, seleccionamos y mantenemos electricidad. Las nuevas cotas que hagamos automáticamente van a aparecer con el comando, con el formato que le dimos a nuestra cota. Junto a los videos les voy a dejar unos PDFs para que puedan ir trabajando las cotas y textos, ¿ya? A su vez vamos ahora a pasar al grupo de capas. En el grupo de capas les voy a hacer una pequeña anotación a lo que habíamos hablado en un principio, que son las capas. Son para poder nosotros mostrar o reflejar que nuestro trabajo en líneas más gruesas dentro del plano final, para que cuando la persona que vaya a trabajar pueda diferenciar y ver sin problemas la parte eléctrica antes de la arquitectura. La arquitectura se tiene que mostrar, sí, pero en capas muy delgadas. ¿Para qué? Para que pueda no entorpecer las líneas de la parte eléctrica, ¿ya? Entonces, como la había mencionado en un principio, vamos a trabajar en capas. Perfecto. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un grupo de capas. Propiedades de capa. Seleccionamos nuevo, que es con este icono, y automáticamente nos va a traer las referencias de la capa anterior. O sea, en este caso nos va a copiar la capa 0, las mismas propiedades. Le vamos a crear una capa que se va a llamar electricidad. Luego la vamos a dejar trazable o impresa. Vamos a dejar un color
verde. Línea continua y lo vamos a dejar en 0.30. La capa de arquitectura ya la tenemos realizada. Quedó con 0.09, línea continua y un color 9. Vamos a crear una nueva capa que se va a llamar cotas. Las cotas las vamos a dejar con un color amarillo en 0.09 o en 0.05 y le vamos a cargar una línea que sea una línea distinta. Entonces ponemos cargar, presionamos donde dice tipo de línea, nos va a aparecer automáticamente la línea que viene predefinida, que es la línea continua. Para poner más líneas presionamos cargar y elegimos el tipo de línea con el que deseamos que se muestre. Vamos a escoger ISO punto, le ponemos aceptar, seleccionamos y nuevamente aceptar. La capa 0 es permanente, al igual que la de DevPoint. DevPoint es la ventana gráfica, pero nosotros vamos a crear una ventana eléctrica para que mostremos nuestro plano al final del curso. Vamos a poner impresión. La capa de impresión va a tener un color gris 8. Vamos a dejar que nos muestre la ventana en nuestro plano, pero que no se imprima. Para eso presionamos sobre la impresora. Va a aparecer con un circulito. Eso va a permitir que cuando imprimamos nuestro trabajo no se vea esa línea. Vamos a escoger línea continua y lo vamos a dejar por defecto. Vamos a crear una capa de líneas exteriores. Como les mencionaba, me va a copiar lo de la capa anterior. Entonces, fíjense que no esté bloqueada la impresora porque esta sí la queremos mostrar. Entonces, seleccionamos y queda impresa. Vamos a elegir un color cian. Línea, no vamos, como es línea externa y subterránea, tenemos que diferenciarla de la línea eléctrica de nuestros circuitos interiores. ¿Cómo la definimos? Con una línea trazable. Entonces ponemos cargar, que sería isotrazo. Seleccionamos, presionamos aceptar. Y vamos a elegir una nueva capa que se va a llamar textos. Le vamos a dejar de un color, perdón, me cargo la de arriba, de un color azul. Vamos a dejar línea continua y la vamos a dejar un texto de 0.15. La de líneas exteriores la vamos a dejar en 0.35. Y vamos a agregar dos capas más, una que se va a llamar formatos y otra que se va a llamar detalles. La línea formatos la vamos a dejar de un color rojo, línea continua y un formato en 0.30, y la línea de detalles la vamos a dejar en un color magenta, línea continua con 0.20. Con esto creamos nuestras capas, presionamos cerrar y automáticamente quedan creadas. Además, podemos crear grupos de capas. Por ejemplo, acá tenemos todas las capas usadas. Si presionamos acá, botón derecho, nuevo filtro de grupo, presionamos nuevo filtro de grupo y ponemos capas eléctricas. Al presionar todas las capas, seleccionamos nuestras capas y las trasladamos arrastrando hasta capas eléctricas. ¿Por qué? Porque podríamos tener varias capas. Podríamos tener otra de nuevo filtro de grupo, capas, arquitectura. Si dejamos seleccionado capa de arquitecturas y cerramos, acá no nos van a aparecer las demás capas.
Para ello tenemos que seleccionar capas eléctricas, cerramos y nos van a aparecer todas las capas de electricidad que hemos creado. Y así podemos trabajar con nuestras capas sin tener la necesidad de que se nos vayan creando o copiando las capas de nuestros planos que nos entregan nuestros clientes. Entonces, vamos a generar varias líneas. Estamos trabajando en capa 0. Si vamos a trabajar en arquitectura, lo importante es elegir la capa, arquitectura, y comenzamos nuestro diseño. Si por motivos que se nos fue cambiar la capa y comenzamos a trabajar en la parte de electricidad, generando nuestro circuito, y seguimos trabajando con la capa arquitectura, podemos seleccionar y cambiar fácilmente. Para ello seleccionamos por grupo o por unidad, buscamos la capa y buscamos la capa electricidad. Presionamos escape y nos queda automáticamente nuestra capa en capa de electricidad. Luego buscamos textos. Ya como habíamos mencionado y generado uno al principio, tenemos estos textos y los vamos a dejar en la capa de textos. Acá lo tenemos con capa 0. Automáticamente lo podemos dejar en la capa de textos. Para ello seleccionamos y presionamos la capa de textos. ¿Por qué no cambian estos colores? Porque como lo hicimos en un principio, les dimos colores directos, no por capa. Si hubiéramos seleccionado por capa, queda en el color que nosotros designamos, pero lo dejamos con un color distinto, manteniendo las demás propiedades de la capa. Bueno, señores, espero les haya servido este video. Posteriormente, en el siguiente video, vamos a diseñar una vivienda, la cual irá como un ejercicio, pero vamos a trabajar en ella para que puedan unificar y tener la habilidad de lo que hemos aprendido hasta el momento. Buenos días, muchas gracias.